Estamos de regreso en este subprograma La Voz de la Fiscalía. Rafael, nosotros no podemos iniciar, o mejor dicho, continuar Estamos en falta. el programa, iniciar el conversatorio que tenemos con el invitado sin darle el saludo que merece, bien merecido, porque es 5 estrellas, Sí. Alexis, Sí, el hombre sí. de los controles. Sí, el que nos saca, el que nos pone bonita la voz. El ¿Así? que hace magia, porque cuando nosotros incluso podemos venir con un poquito de gripe, ese Sí, hombre sí, hace sí, que sí, nosotros, la voz de nosotros salga bonita ahí en los medios, tanto en la radio como en los medios digitales. Es así. Cuando yo veo el video después digo, yo, ¿y ese soy yo que habla así? No, eso es Alexis. Y tú dices, pero Alexis. caramba, yo tenía un poquito de gripe o algo. No, Así, Alexis no, se encarga Alexis. de eliminar todas esas imperfecciones. Así mismo es, Carlos. Y continuando con el programa, vamos a presentar el plato fuerte del día de hoy, Así que es nuestro invitado, que es el abogado Eddie Antonio Evangelista. Bienvenido a su programa La Voz de la Fiscalía y gracias por el día de hoy acompañarnos y, claro, por supuesto, presentar el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy ¿es necesario el referéndum? ¿Y qué más? Que tenemos un abogado especialista en la materia para aclarar nuestros puntos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días al país, buenos días a ustedes, Carlos, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Rafael, Carlos. Sí. Sí. Gracias por invitarme a este espacio del Ministerio Público, de la Fiscalía del Distrito Nacional, y para mí es un placer compartir con ustedes estas ideas. Lo que se me pidió fue que viniéramos a hablar un poco de la necesidad de si es necesario o no el tema de la figura del referéndum para el asunto de la modificación a la Constitución de la República y que lo hiciéramos en un lenguaje que la gente pudiera asimilarlo, porque es la idea de la comunicación, que la gente entienda las cosas que están en el debate público. Y yéndonos por esa misma línea de que la gente entienda desde un principio de qué se está hablando aquí, licenciado, referéndum, ¿qué es eso? ¿Qué es un referéndum? Bueno, mira, la Constitución del 2010 trajo como propuesta la posibilidad de la figura en el tecnicismo constitucional referéndum, que no es más que la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, los que tienen el derecho de ciudadanía, que está contenido en el artículo 22 del mismo texto constitucional, puedan opinar, puedan participar en los debates de trascendencia pública, sobre todo cuando se trate de movilizar, afectar y ver cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, desde que el poder público constituido en ese momento tenga alguna propuesta de modificar en alguna dirección algún tema que es fundamental para la vida de los ciudadanos, entonces que los ciudadanos puedan participar, decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y eso es a través de una asamblea que en este caso se llama referéndum, para diferenciarlos entonces del tema de las asambleas electorales que son para elegir a quienes nos van a presidir, pero el referéndum es para reafirmar si está de acuerdo o no está de acuerdo con alguna propuesta de modificación de algún concepto o de algún derecho que pudiera estar vinculado a cuestiones fundamentales del Estado dominicano y de la sociedad dominicana. Más o menos ese es el concepto general de la figura del referéndum. En democracia, es decir, el constitucionalismo surge como un mecanismo de contención de las arbitrariedades del poder. Y entonces surge la democracia como contrapeso a las dictaduras y a los gobiernos totalitarios. Entonces lo que se procura con esta figura es una mayor participación de la gente en la toma de decisión de las cuestiones fundamentales de todo el pueblo, como un mecanismo de hacer mucho más eficiente, mucho más eficaz todo el tema de democracia y generar así un mayor nivel de institucionalidad y de legitimidad a las acciones de la administración pública, del Estado y de cualquier cuestión que tenga que ver con un interés general. Esto parece mucho a la democracia participativa con la que fue la pionera Atenas, la antigua Atenas. Tenía una democracia participativa en contrapartida a su
a su némesis, Esparta, que tenía un estado totalitario. Efectivamente. ¿Significa esto, licenciado, que cada uno de los ciudadanos podrán decir sí o no, o sea, participar en este referéndum para decidir sobre la cuestión constitucional? Mira, el O sea, artículo... yo como ciudadano de a pie voy a participar, tengo voz y voto. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? El artículo 210 de la Constitución de la República trae la definición. Y la Constitución del 2010, que después fue modificada más adelante en el 2012 para los temas electorales. Entonces, ahí ya en el 210 de la Constitución de la República define el tema del referéndum. Dice para qué. Y dice en ese artículo inclusive, para qué no se puede hacer el referéndum. Pero dice ahí ese artículo que el Estado tiene que crear una norma, una ley, que entonces diga cómo se va a hacer esa participación, que define el procedimiento, el mecanismo de cómo la gente va a participar. De tal manera que esa ley es la que va a determinar la cantidad de gente de ciudadanos, que va a participar de esa consulta populares. Ya el 267, el 273, entonces ya va perfilando un poco cuando habla del referéndum aprobatorio, porque son diferentes características, diferentes configuraciones. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? La ley. Ese es el tema ahora, la ley. Es decir, desde el 2010 la Constitución manda a que se haga la ley de referéndum, pero el Estado Dominicano no lo ha hecho. De tal manera que al no tener todavía la ley, que es el mecanismo que va a decir qué proporción, qué cantidad de ciudadanos en capacidad para participar en estos procesos, lo va a hacer, y en función sobre todo de los procesos electorales, de quienes fueron a votar en los últimos procesos electorales, de quienes tienen derecho a ejercer ese derecho, para decirlo de alguna manera, que está contenido también en el artículo 22 de la Constitución, derivado del tema de derechos de ciudadanía. Entonces, hay que impulsar que se cree el tema de la ley para saber cuánto, quiénes y cómo se va a participar de esa actividad. Pero sí, en términos general, todos los ciudadanos que queden habilitados en términos de proporción, en términos de número, a partir del momento que se haga ley, van a poder participar. Tendrán la capacidad y la calidad para participar. Efectivamente. Entonces, surge ahí una pregunta. No tenemos ley del referéndum. Ahora, si no tenemos ley, no puede celebrarse un referéndum. Correcto, Precisamente. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque precisamente. la pregunta sería, del tema central es, si es necesario o no el referéndum. Pero, ok, es necesario o no. Ahora, vámonos a su génesis, al principio. No hay ley, no hay referéndum. Entonces ahí hay que distinguir entre dos cosas, qué es necesario y qué es posible. Sí, en la administración pública y en toda la dinámica de la vida social, no solamente en términos de la administración pública, también en toda la dinámica de la vida, hay cosas que son necesarias, que son urgentes, que son prioritarias, pero hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces, ¿es necesario el tema del referéndum? Es importante, ojalá, porque mientras a mayor participación de la gente en los espacios de la democracia, muchas más garantías de democracia, muchas más garantías de institucionalidad, muchas más garantías de legitimidad de las acciones de los órganos de la administración pública. Y eso es importante en una democracia, su fortalecimiento. Ahora, ¿es posible hacerlo en este momento? Es la pregunta. No es posible, porque no tenemos la ley. No, no es posible. Entonces, si hay que modificar la Constitución, hay que modificarla sin la posibilidad del referéndum en este momento, porque no es posible hacerlo, porque no tenemos la ley. Efectivamente, pero supongamos entonces, partiendo de que sí existe la ley, vamos a trabajar sobre el supuesto que existe ya la ley para la modificación que plantea ahora mismo el Poder Ejecutivo. ¿Es o no es necesario el referéndum? Es que pudiera ser necesario, pero no existe la ley. Entonces, la necesidad se pierde en el momento en que los mecanismos
institucionales que crea la misma Constitución o que mandó a crear la Constitución a esos fines no existen. Entonces, ¿cómo puedo satisfacer una necesidad si no tengo los mecanismos que me permitan satisfacerla? Pudiera tener la necesidad, pero no tengo los mecanismos que me permitan hacerla. Ahora, otra cosa hubiese sido que fuera una obligatoriedad, porque una cosa es una necesidad y otra cosa es una obligatoriedad. Hay cuestiones que son necesarias, pero no necesariamente son obligatorias. Entonces ahí hay que distinguir ese asunto. Es necesario, es positivo que tengamos la ley del referéndum, porque es necesario y es positivo para la democracia que la gente participe en la toma de decisión de las cuestiones públicas fundamentales. Pero si no se puede, si no están los mecanismos procesales, aquí somos abogados, si no están los mecanismos procesales, entonces no lo podemos hacer. Y en la administración pública ustedes saben que por el principio negativo de la ley administrativa, el servidor público solo puede hacer lo que la ley le ordena, le permite, no puede hacer otra cosa. Es distinto a la gente que no es, a los ciudadanos que no son servidores públicos, que pueden hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Ese es su límite, lo que la ley no le prohíbe. En el ejercicio público es distinto, es lo que la ley le permite hacer, no puede hacer más de ahí. Entonces, no hay la ley, no se puede hacer el referéndum. Hay la necesidad de modificar la Constitución. La administración pública actual entiende que hay la necesidad de modificar la Constitución para corregir unas cuestiones que ellos han detectado es necesario para el fortalecimiento democrático. Bueno, pero hay que entonces modificarla. Para hacerlo más llano, usted necesita una casa propia para estar ahí con su familia sin la necesidad de todos los meses tener la preocupación de tengo que pagar. Sí, yo la necesito, pero no tengo el dinero para construirlo, para comprarla. Así es. Correcto. Ahora, en comparación con algunos países, principalmente he observado el caso de El Salvador. Se han hecho varios referéndums, pero usualmente, y lo que yo he podido captar es que estos referéndums que hacen para la modificación de la Constitución u creaciones de leyes son sobre derechos fundamentales, son sobre límites fundamentales. Entonces, usted como jurista, ¿se podría decir que ciertamente el referéndum le da esa participación a la ciudadanía porque se va a limitar un derecho fundamental de nosotros mismos? Bueno, precisamente lo decía al inicio, sí, esta configuración, esta figura tiene precisamente que ver con la posibilidad de que la gente participe en la toma de decisión de algún concepto, de alguna actividad, de alguna modificación que pudiera alterar la convivencia y la vida de la gente, en un sentido o en el otro, porque no necesariamente es que las autoridades del momento pudieran tener el interés de restringir derechos. Pudiera ser que se esté impulsando una modificación constitucional para, desde una perspectiva de las autoridades de turno, crear más derechos y aperturar más derechos, pero entonces tal vez hay un sector importante de la sociedad o que no lo entiende, o que no lo comprende, o que no le interesa. Entonces también en esa tesitura es importante la participación de los ciudadanos. Sí, cuando todo este tema de reforma constitucional verse sobre cuestiones de derechos nodales, de derechos fundamentales, es necesaria la participación, es importante la participación de un mayor número de ciudadanos, porque eso le genera legitimidad. Hoy, como le digo a veces a algunos amigos, tú no puedes, si cualquier actividad humana dentro del ámbito de una sociedad democrática requiere de legitimación social. No basta solo con la legalidad ahora, también hay que tener el tema de la legitimación social. Hay que generarle confianza a la gente tiene que creer en lo que hace, en lo que tú haces, en lo que la administración hace. Si la gente no cree, bueno, si se erosiona la confianza, puede estar la legalidad, pero si no hay confianza social, si la gente no cree en eso, si la gente no participa, si la gente no lo asume como suyo, entonces se pierde el tema de la legitimidad y también se erosiona el tema de la legalidad. Ok, pero
Magistrado Rafael, Sí. ¿usted tenía alguna preguntita ahí? Sí, De- perdóname, Carlos. Sí, entonces, de lo que usted dice me surge una pregunta. Usted dice, bueno, la gente necesita tener legitimidad. Ahora, pero ¿quiénes modifican la Constitución? Legisladores que nosotros votamos. O sea, esos legisladores están por la voluntad popular. Porque existe también el caso de otros países, Venezuela, me parece Chile, que ellos convocan esas asambleas, me olvidó, que convocan asambleas que mediante el voto, esa asamblea modifica una constitución. Para Sí. modificar la constitución, que no son los congresistas. Ahora, nosotros votamos por los congresistas y nosotros le otorgamos ese poder. Poder de representación. Efectivamente. Que es uno de los roles del legislador, representar. Pero Entonces, no sería lo que contrapuesto no, porque al referéndum, lo que se porque procura es mayor participación. Mayor participación, porque sí es verdad que la gente vota, y una de las cosas que el 210 de la Constitución prevé que la ley de referéndum no puede versar sobre los temas de cesación de los puestos de elección popular. Es decir, en la ley, cuando se haga la ley, no puede haber un artículo que diga que la gente después puede, que se deba someter a la consideración de la gente, en la proporción que la ley diga, de los ciudadanos, en la proporción que la ley diga, para que se derogue la elección de una autoridad que fue electa, porque el que fue electo fue también a través de una asamblea. No se llama referéndum, pero se llaman asambleas electorales, que es a través de los colegios electorales y lo organiza la Junta Central Electoral. Entonces, ahí participó la gente, entonces no puede la gente después volver a participar para que eso se derogue. Eso entonces también está contenido en ese artículo 210 de la Constitución, que la ley no puede versar sobre esos temas. La ley de referéndum, cuando se haga, no puede versar sobre ese punto. Ahora bien, ¿qué es lo que se procura, Rafael? Mayor participación de la gente. Si bien es cierto que los legisladores tienen el rol de representar, sin embargo, lo que quiere el constituyente o el tema del constitucionalismo, recuérdate que la Constitución es un pacto social, es un contrato social. Entonces, lo que se quiere es que los que van a ser parte de ese contrato social, que es al final la gente, porque la Constitución no es una ley, las constituciones son principios filosóficos que abordan todo el tema del accionar de la vida de un pueblo, de una sociedad, de un Estado. Eso lo que se quiere es que cuando se vaya a versar sobre algún tema vinculado a eso, al tema constitucional, y sobre todo la ley tiene que definir cuáles son los puntos a los que se va a someter referéndum aprobatorio o revocatorio, porque las dos figuras, entonces que haya una mayor participación de la gente. Eso es lo que se procura en una sociedad democrática, en una sociedad de derecho, es lo que se procura. Sí, bien. Licenciado, mire, nosotros entonces tenemos que decir que la figura del referéndum está desde la Constitución 2010. Desde 2010. Perfecto. Estamos en el 2024 y aún no tenemos esa ley. Bueno, son 72 leyes, me parece, que la Constitución del 2010 mandó a crear y que por las razones que sea, el Congreso no la ha creado. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. Si en 14 años nosotros todavía no hemos tenido como sociedad esa ley del referéndum, que es tanto aprobatorio como revocatorio, exactamente, sí, ambos referéndum. Entonces, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el principal reto que ha tenido la sociedad para todavía, 14 años después, no contar con una ley de referéndum? El principal reto ha estado en la inacción del Congreso, que debió aprobarlo. Sí, si el Congreso o si el Poder Ejecutivo en su momento no lo propuso o alguna iniciativa legislativa no se generó, entonces el reto es romper con esa inercia. Ese es el reto ahora. Romper con esa inercia, proponer la aprobación de una ley de referéndum. Creo que hay una propuesta en ese sentido ya. Y el Congreso que se aboque a aprobarla. Me parece que también en el discurso de toma del nuevo periodo gubernamental, el presidente de la República anunció al país que en estos 4 años se iba también a enfocar en que se aprueben las leyes
que faltan, que manda la Constitución y que no se han aprobado. Entonces esa sería una cuestión interesante. Ahí está el reto, que se apruebe, que se discuta y que tengamos una ley de referéndum. Como ciudadanos nosotros, ¿qué podríamos esperar de una ley de esa categoría? Bueno, que se nos aperturen mayores espacios de participación, que se nos generen, que esto a la vez surta el efecto de fortalecimiento de la democracia, que las cuestiones que se puedan someter a la consideración de la opinión popular a través de esa figura sean cuestiones que no afecten, que no generen cuestiones que nos puedan también afectar más adelante, porque también eso se da. Entonces, por ejemplo, que se puedan discutir los temas y que la gente pueda participar del debate, de las discusiones, de los temas fundamentales de una sociedad. Eso sería lo que nos traería como beneficio. Y además, eso también de manera colateral generaría mayor legitimidad a las decisiones de todo el aparato público. Y creo que podría generar mayor confianza, porque, mira, eso es como el ejemplo que tú ponías. Si tú en tu casa haces partidario de las acciones de tu casa a tus hijos, a tu esposa y a todo el que de una u otra forma te relacionas contigo, también si lo haces en tu empresa con los empleados, es muy probable que el clima de confianza en ese entorno sea muchísimo mayor. Y además la gente lo asume, entonces eso como bueno y válido, porque la gente se siente parte de eso. Y cuando tú sientes que algo es tuyo, lo cuida, lo fortalece, lo protege. Entonces, ese es uno de los elementos que podría traernos como beneficio colateral una iniciativa como esta. Por ejemplo, realizándose un referéndum, la poca participación podría afectar el resultado final de esa consulta. No sé si me explico. Es decir, se convoca cierta cantidad de personas. Sí. De ese universo, solo asiste el 20%, para poner un ejemplo. ¿Podría eso afectar el resultado? Es decir, bueno, pero dijimos que iba a consultar, solo el 20% de la población se mostró interesada en el tema y deciden ello el 20%. Estaremos frente a un tema de legitimidad entonces, de cuestionar la legitimidad de esa cuestión, puesta a la consideración de un número determinado de ciudadanos y que, como tú dices, participa un número determinado inferior a las expectativas. Eso ya tendría que regularlo la ley, decir, la ley, el mecanismo, que los efectos que surtirá una situación como esa desde esa realidad y desde la perspectiva de la ley que se cree. Lo que se procura con esto es siempre que pueda participar la mayor cantidad de ciudadanos habilitados posible para los fines, porque de esa participación depende el tema de la legitimación de las decisiones y de las acciones. Eso es así. Con este tema hay un debate interesante ahora con los juristas del país, con el tema del referéndum. Hay una opinión, una corriente de opinión de parte de un equipo importante de juristas. Tú sabes que ustedes que están en el Ministerio Público saben que afortunadamente en el país se han formado buenos abogados en el área del derecho constitucional, se han ido a formar incluso fuera del país, y hay una caterva, un grupo importante de abogados en esa materia que han hecho buen marketing también en el tema del derecho constitucional, y entonces en ese ámbito hay opiniones encontradas con relación ahora al tema del referéndum. Hay un sector de esa abogacía bien formada en términos de la Constitución que establece que no es posible darle marcha, seguir el tema de la reforma constitucional sin el tema del referéndum, pero hay otro sector también que dice que sí, que eso, por lo que estoy diciendo, no existe la ley, y al no existir la ley, entonces hay que marcharle, si no hay un impedimento en estos momentos
para que se concrete el tema de la reforma constitucional. El Estado Dominicano, el Congreso Nacional, creo que está ahora en vista pública, es decir, ese es el mecanismo de participación que permite la legislación actual y se está participando. Tal como usted dice, si en este momento es necesaria una reforma constitucional y la ley de referéndum pues no está o no la tenemos a disposición, obvio tiene que continuar con lo que tenemos en el momento. Y de hecho, me parece que todas las modificaciones constitucionales que se han hecho, y muchos, como usted menciona, muchos juristas en el ámbito del derecho constitucional, han manifestado que se ha creado una nueva constitución, que fue la del 2010. Se introdujo algunos paradigmas, cosas nuevas. Y se modificó en el 2014. Y exactamente. Y se modificó sin referéndum. Y de hecho la constitución del 2010 se realizó sin un referendo. Y es la que trae esa figura de referéndum. Sí, entonces, lo importante de esto es el interés de que avancemos como sociedad en términos del fortalecimiento de la democracia. Yo pienso que ustedes que son servidores públicos con funciones importantísimas para el Estado y sobre todo jóvenes que le toca asumir los desafíos y los nuevos retos de esta nueva generación, y entonces somos los que debemos marcar los parámetros de la sociedad que queremos. Pienso que eso es importante desde el punto de vista del fortalecimiento democrático. Todo lo que venga a fortalecer la democracia es importante, pero tienen que crearse los mecanismos para que eso se pueda hacer. ¿Qué es importante de esta reforma, Rafael? A mi modo de ver, es el tema de los ejes que trata, los puntos que trata. Y el punto central de ella, que es el tema de garantizar, procurar un mecanismo a través de la figura constitucional, de la figura pétrea de la Constitución, procurar un mecanismo de que el que asume el gobierno, el poder en algún momento, tenga la posibilidad de cumplir 2 periodos y que ya no vuelva a intentar volver a modificar la Constitución para ese mismo tema. Entonces eso es importante, eso es estabilidad constitucional en ese punto, es estabilidad del sistema electoral en ese punto, y eso tiene que configurarse al final en un fortalecimiento de la democracia, porque oye, es incómodo volver a vivir, que la sociedad dominicana vuelva a vivir lo que vivimos en el 2019, ese problema del 2019, el Congreso militarizado, una incertidumbre del más alto nivel, tener que intervenir, incluso se dice que intervinieron gobiernos extranjeros para que no se llevara a cabo el tema de esa configuración constitucional, pero ese es el tema inclusive que ha generado aquí en este país la división en los partidos políticos, a los principales partidos del sistema, el tema de la elección presidencial. Entonces, si hay que modificar la Constitución para garantizar que eso de una vez por todas se termine, bienvenida a la reforma. Pero hay en ese sentido que usted establece, que totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero si viniera otro gobierno con otro tipo de mentalidad y con los votos suficientes para modificar la Constitución y quitar esa cláusula o ese candado, pudiera hacerlo, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que esperar que llegue. Ahora, yo te voy a decir, esas cláusulas pétreas se han respetado, porque la misma Constitución versa en que no se puede modificar para esos puntos, y entonces tiene el candado. Venir después y marcharle a eso sería desconocer el Estado constitucional, y entonces entraríamos en otra configuración de gobierno. Es así, entonces hay que esperar. Yo pienso que en la República Dominicana el tema de la democracia se está fortaleciendo. Aquí tenemos una gran ventaja en términos de la participación de los partidos políticos. Hace mucho que giramos al bipartidismo como 2 partidos fuertes del sistema con vocación de gobierno, con vocación de poder. Tenemos muchos partidos en el sistema, pero hay 2 que son los que tienen vocación de poder. PRD ahora que se llama PRM, y PLD que ahora probablemente gire al tema Fuerza del Pueblo. Son los 2 partidos que han mantenido la hegemonía de todo el tema de poder. Y entre esos 2 partidos no hay diferencias ideológicas fundamentales.
La diferencia entre ellos es de temas, de cuestiones del momento, electorales, las discusiones propias de la democracia. Pero de ahí no son dos partidos que están alejados en términos ideológicos. Tienen la misma doctrina, es más, los dos tienen hasta el mismo fundador, Juan Bosch. Si tienen la misma doctrina, la misma cuestión, y no hay esa diferencia. Por lo tanto, no creo que en la República Dominicana, en estos momentos, en la República Dominicana de estos momentos, se vislumbre una situación de una ideología de extremo que pudiera venir a cambiar todo el avance democrático que hemos sostenido y que estamos sosteniendo. No lo veo. Por lo menos en la generación de nosotros, eso yo creo que no, porque ya los que van a ser candidatos y presidentes en los próximos tiempos ya están en el Congreso, ya están formados por esta corriente. Entonces, tendrán que girar su forma de pensamiento de manera brusca, de manera abrupta, y eso yo no lo veo. O sea, yo no lo veo ahora. Y usted mencionó ahorita el tema de la legitimidad en las modificaciones, y eso es sumamente importante, porque qué diferente o qué bien se sentiría la sociedad como tal al momento de poder participar en modificaciones tales como yo aquí diciendo, ¿entiende usted que las Fuerzas Armadas pudieran darle un mayor apoyo complementario a la Policía Nacional en las labores de seguridad pública? ¿O entiende usted que tal ley o tal límite que tenemos en este momento debería ser modificado para, o sea, y que por el mismo hecho, como ciudadano participar? Ojalá llegue el momento que le preguntemos también a los ciudadanos si entienden que las Fuerzas Armadas puedan participar de los procesos electorales de manera directa, que puedan votar. Como sucede en otros países. Que la Policía Nacional pudiera votar. Ojalá que pudiera llegar el momento que le pidamos a la sociedad dominicana qué perfil del Ministerio Público queremos, qué es lo que queremos como sociedad, que sea el Ministerio Público, que la sociedad dominicana lo refrende y diga, bueno, esto es lo que queremos. Pero ahí mismo, y ya que se nos agota el tiempo, es interesante. Y me gustaría aprovechar lo que usted ha manifestado para lanzar la siguiente pregunta. En México se está dando un proceso muy interesante, no sé si ustedes tienen conocimiento. La reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial. Hemos visto que el partido oficialista, que es el que lleva la propuesta, plantea lo siguiente. Dice, ok, jueces, ministros y magistrados ya hablamos de los jueces de la Suprema Corte, y el ministro es el presidente de la Suprema Corte, sean elegidos por voluntad popular. Ojalá que le preguntemos a la sociedad dominicana si queremos eso en algún momento. Pero me gustaría saber su punto de vista. Me gustaría saber su punto de vista respecto a eso, si se diera el caso aquí. Hay que esperar que llegue que llegue aquí para uno opinarlo, pero ojalá que lleguemos a ese punto, porque las Fuerzas Armadas, por ejemplo, participan en los procesos electorales, ellos los únicos que no votan. Entonces lo que hay que decirle a la gente, ¿ustedes quieren que voten? Vamos a ver. Efectivamente. Participan. No, y de hecho, los fiscales en Estados Unidos en todos los partidos, es por elección popular. El comisario en Estados Unidos es por voluntad popular. Eso es así, licenciado. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con su presencia en el programa del día de hoy. Sé que también a nuestra audiencia le ha gustado, le ha encantado este programa, porque muchas cosas se dicen, pero de manera muy técnica. Entonces, cuando se desglosa así, de manera muy llana, para que las personas entiendan, sin importar el nivel económico que tenga o de educación, es bien importante. Y como siempre digo, esta es una vía de comunicación entre la ciudadanía y la Fiscalía para que todos tengamos el mejor entendimiento. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, magistrado Rafael. Ha sido un placer compartir cabina con usted. Nuestro placer, y agradecerle nueva vez a nuestro invitado el día de hoy de sacar ese tiempo de compartir con nosotros. Desearle a toda nuestra audiencia un feliz fin de semana y nos reencontramos al aire el sábado próximo. Así es, Carlos. Gracias a todos.